Dicen que la traición duele más cuando viene de las personas en las que más confías. Lo aprendí de la manera más difícil. Antes de sumergirnos. Dale a me gusta y suscríbete si te encantan las historias donde la verdad finalmente gana muy bien. Déjenme decirles cómo empezó todo. Mi vida se regía por la lógica fría de los tribunales. Soy Olivia Torres, abogada de litigación de 40 años. Especializada en derecho familiar y conocida por mi capacidad para desmantelar cualquier argumento legal con una precisión quirúrgica. Mi divorcio de Javier, el padre de mis 2 hijos, Luca y Sofía, había sido un proceso agotador. Había negociado un acuerdo de custodia compartida que parecía civilizado, equitativo y, lo que es más importante, estable para nuestros hijos. Creí que el drama había terminado. Creí que, al menos, como padres, podríamos coexistir la mañana en que recibí la llamada. El sol entraba por las persianas de mi oficina. Estaba revisando un complejo caso de bienes mancomunados cuando mi teléfono sonó. Era mi ex suegra, la madre de Javier, y su voz no era de preocupación, sino de pánico descontrolado. Olivia, tienes que escucharme. Javier se ha ido. Mi primer pensamiento fue que se había ido de vacaciones de último minuto con los niños, lo cual era una violación menor de nuestro acuerdo. ¿Se fue al lago? ¿Por qué no me avisó? No. Olivia, no al lago. Se ha ido. De verdad. Su casa está vacía. Vendió el coche y su colección de arte la semana pasada. Y creo que está fuera del país. La voz de mi ex suegra se rompió. Ella era la única en la familia que aún sentía algo de lealtad hacia mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí mi calendario compartido con Javier. El bloque, que debía ser el tiempo de custodia de Javier, esa semana estaba en blanco. No había notas, no había vuelos, no había nada rápidamente. Llamé a la escuela de los niños. El director me informó con tono cauteloso que Javier había solicitado sus certificados de nacimiento originales y registros médicos 2 semanas antes, alegando una emergencia familiar que requería viajar al extranjero. Había retirado a Luca y Sofía de la escuela la noche anterior al viaje. Todo encajaba en un patrón siniestro que yo, como abogada, reconocí de inmediato. No era una reubicación. Era una sustracción de menores. Llamé a Javier. Me tomó 2 horas contestar. La conexión era débil, con un retraso notable que indicaba una distancia significativa. Javier, ¿dónde estás? Esto es una violación de nuestro acuerdo de custodia. Tienes que devolver a los niños. Esto es secuestro parental. Su voz era tranquila, casi complaciente. Un tono que no había escuchado desde que firmamos los papeles del divorcio. Hola. Olivia, estamos bien. Estamos en China con mi familia extendida. Los niños están en un colegio increíble. Los hemos sacado de la tensión y la toxicidad de nuestro antiguo entorno. China era conocido por ser un paraíso para los padres que huían, aunque es signatario del Convenio de La Haya. Su aplicación legal local era notoriamente lenta y propensa a lagunas que favorecían al progenitor que ya estaba allí. Estás violando una orden judicial, Javier. Te enfrentas a graves consecuencias legales aquí. No, Olivia. Según las leyes de este país, soy su padre. Y tengo todo el derecho de establecer una residencia. Tendrás que litigar aquí. Y créeme, te resultará muy difícil y muy caro litigar en nuestro sistema. El tribunal de tu país ya no tiene jurisdicción. La vida es diferente aquí. Buena suerte. La línea se cortó. Me quedé con el zumbido de la conexión perdida y la certeza de que mi ex esposo, el hombre que me había jurado un divorcio civilizado, acababa de secuestrar a mis hijos y llevarlos a un agujero negro legal. Mi pensamiento interno se convirtió en un juramento silencioso. Me menospreciaste como madre y como abogada. Ahora, verás lo que una madre abogada realmente puede hacer. Esto no era un caso de derecho familiar ordinario. Era una carrera contra el tiempo y la jurisdicción, y yo tenía que encontrar una brecha legal en un país que, esencialmente, protegía su traición. El dolor del secuestro no era solo emocional, era la frustración profesional de enfrentarme a un muro que yo, como abogada experta, debería haber sabido cómo desmantelar. Soy Olivia Torres. Y mi reputación se construyó sobre la base de que no hay caso de derecho familiar que no pueda ganar, especialmente si la lógica y el derecho están de mi lado. Pero Javier, mi ex esposo, había jugado una carta tan sucia que incluso a mí me dejó tambaleando. Nuestro divorcio había sido complicado. Javier, un hombre acostumbrado al control y a ser el centro de atención en su carrera de marketing de alto nivel, se sintió humillado por la orden de custodia compartida. No podía soportar que una mujer, su exmujer, tuviera una autoridad igual a la suya sobre sus propios hijos. Su resentimiento no era por los niños. Era por el poder del país al que se llevó a Luca, 10 años, y Sofía, 8 años, era la clave de su estrategia legal, aunque China es signatario del Convenio de La Haya.
La aplicación en casos de sustracción a menudo se ve obstaculizada por la necesidad de que el niño no esté adaptado a su nuevo entorno y por un proceso judicial local notoriamente lento y burocrático. Esto significaba que la ruta estándar de La Haya, que debería ser rápida y directa, se convertiría en un pantano legal que podría llevar años y consumiría millones en honorarios legales y viajes. El contexto era claro: Javier no solo quería la custodia, quería controlar el campo de batalla legal y drenar mis recursos hasta que me rindiera. Me estaba obligando a litigar en su territorio, donde él creía tener ventaja. Comencé a trabajar. Mi primera llamada fue a mi socio en el bufete, un hombre que me conocía lo suficientemente bien como para entender que esto no era un arrebato emocional, sino una emergencia legal. Javier se llevó a los niños a China, le dije a mi socio, David, manteniendo mi voz firme. Necesito acceso a todos nuestros recursos de derecho internacional. Necesito un equipo listo para litigar allí, pero también necesito un equipo aquí, para luchar por la jurisdicción. David suspiró. Olivia, ¿sabes que en China la aplicación de La Haya puede ser lenta? Van a decir que la residencia ha sido establecida. Él tiene la ventaja del status quo, tenía la ventaja. Y él lo sabía. Javier me envió un correo electrónico esa misma noche con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Querida Olivia, los niños están muy felices aquí, están prosperando. Te sugiero que aceptes la realidad y establezcas un plan de visitas remotas. Ya no estás en el tribunal familiar, estás en el mundo real. Y, por cierto, si quieres luchar por la manutención infantil, las reglas aquí son mucho más caras para ti. Buena suerte con el cambio de divisas. Mi pensamiento interno se volvió un lema: no tengo que ganar en su tribunal, tengo que obligar a mi tribunal a reclamar la jurisdicción. La traición de Javier no era solo un ataque a mi maternidad. Era un desafío directo a mi inteligencia legal. Él creía que su mudanza a China había anulado la jurisdicción de mi país. Pero, como abogada de litigios, sabía que la jurisdicción es una bestia compleja. Un concepto que a menudo se gana o se pierde por un tecnicismo minúsculo y oscuro. Me sumergí en la legislación sobre competencia jurisdiccional en casos de menores de nuestro país. Recordé un conjunto de estatutos que había revisado y debatido hace una década en el Comité Legislativo, sobre cómo se podía retener la jurisdicción en casos de sustracción donde el padre había prometido la reubicación a largo plazo pero la había ejecutado en secreto. Era una ley oscura, rara vez utilizada, pero que podría ser el arma nuclear legal que necesitaba para arrastrar a Javier de vuelta a mi tribunal. Tenía que encontrar la prueba de que Javier nunca tuvo la intención de establecer una residencia legal permanente en China, sino solo de usar el país como un escondite legal. Y para eso, necesitaba retroceder y examinar cada una de sus acciones en las semanas previas a la huida. El shock había pasado, dejando solo a la abogada de litigios. Tenía que tratar el secuestro de mis hijos, Luca y Sofía, no como una tragedia, sino como un caso de fraude procesal orquestado por mi exesposo, Javier. El éxito de mi contraataque dependía de demostrar que su traslado a China no era una reubicación legítima, sino un acto clandestino de huida y retención. Me senté con David, mi socio, y repasamos las semanas previas a la desaparición de Javier. Necesitaba encontrar las banderas rojas financieras que yo había ignorado. Los pequeños cambios que indicaban que Javier estaba preparando su escape y desmantelando su vida aquí. La primera bandera roja, y la más obvia en retrospectiva, fue la venta repentina y a precio de saldo de su coche deportivo de lujo. Javier amaba ese coche. Era su símbolo de estatus. Cuando lo vendió, alegó que era un ejercicio de desapego y que quería vivir de forma más sostenible. Lo descarté como parte de su crisis de la mediana edad. Ahora, era una clara señal de liquidación de activos para obtener efectivo inmediato y no rastreable. La segunda bandera roja fue la que me hizo sentir la rabia más profunda por mi propia cejera profesional. 2 meses antes, Javier había insistido en transferir 50,000 de nuestra cuenta de inversión conjunta para la Universidad de los Niños a una cuenta personal, alegando que diversificaría las acciones. Argumentó que el rendimiento era bajo. Yo, ocupada con un juicio de alto perfil, firmé sin analizar a fondo. Ese dinero se había esfumado. Era la munición inicial para establecerse en China. Mi pensamiento interno se volvió frío y acusador. Fui la abogada más tonta del mundo. Permití que mi exesposo me robara para financiar el secuestro de mis propios hijos. Pero el error más grande de Javier, y mi pista más valiosa, fue el método de su partida. Para obtener los pasajes aéreos para Luca y Sofía y para sí mismo, tuvo que haber utilizado una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Un hombre con la obsesión por el detalle de Javier habría tratado de usar efectivo.
Pero los billetes de avión internacionales para 3 personas habrían dejado un rastro inevitable. Contacté a un investigador privado, un ex colega del FBI, Mike, que entendía la naturaleza urgente y transnacional de mi caso. Le di un mandato simple: rastrear la compra de los billetes de avión y encontrar la cuenta bancaria utilizada para liquidar activos. Mike me devolvió la llamada 2 días después con una información clave: Javier había comprado los billetes de avión a través de una agencia de viajes en línea con una tarjeta de crédito prepagada que había recargado con el efectivo de la venta del coche y la transferencia de la cuenta de inversión. Sin embargo, su número de teléfono aún estaba asociado a la compra. El teléfono estaba ahora desconectado, pero el rastro era digital y permanente. Olivia, me dijo Mike, la tarjeta de crédito prepagada está a nombre de una sociedad offshore registrada hace 6 meses. Es obvio que Javier estaba planeando esto desde hace tiempo, esperando el momento de la custodia que le permitiera salir, sin mi conocimiento. Este no es un arrebato. Es un fraude premeditado. La prueba de la premeditación era crucial. Si yo podía demostrar que Javier había conspirado y liquidado activos 6 meses antes para financiar un secuestro, podía argumentar que nunca tuvo la intención de establecer una residencia permanente o transferir la jurisdicción legal. Su acción principal era la sustracción criminal, no la reubicación legal. Esto me dio el arma que necesitaba para mi próximo movimiento. En lugar de gastar 1 año y medio y millones en tribunales extranjeros, usaría las pruebas de su liquidación de activos y su uso de una sociedad offshore para argumentar ante mi propio tribunal que Javier era un fugitivo legal que había cometido un delito grave dentro de nuestra jurisdicción, obligando a nuestro juez a retener la competencia con las pruebas de la liquidación de activos y la creación de una sociedad offshore en la mano. Ya no era solo una madre. Era una fiscal armada. El secuestro de mis hijos, Luca y Sofía, se había convertido en un caso claro de fraude premeditado con el objetivo de sustraer a los menores y eludir las obligaciones financieras. Mi siguiente paso fue confrontar a Javier con mis pruebas, no para suplicar, sino para advertirle del tsunami legal que se avecinaba. Lo llamé en un momento estratégico, medianoche en mi uso horario, que era plena mañana de un día laborable en su escondite legal. Quería que la confrontación interrumpiera su falsa sensación de estabilidad. La conexión de vídeo se estableció. La cara de Javier apareció en la pantalla, bronceada y relajada. Parecía estar en una terraza, bebiendo café, con una vista azul y exótica detrás de él. El fugitivo en el paraíso, pensé con sarcasmo. Hola, Olivia, dijo con una sonrisa. Esperaba tu llamada. ¿Ya aceptaste que tendrás que venir aquí a negociar? Mantuve mi rostro impasible. No estoy llamando para negociar, Javier. Estoy llamando para informarte de tu exposición legal. Tomé un sorbo de mi propio café. Tus acciones no constituyen una reubicación de residencia, Javier. Constituyen un secuestro parental internacional bajo la ley de nuestra jurisdicción. No has establecido legalmente una residencia permanente. De hecho, tus acciones previas prueban lo contrario. Javier se burló. Estás hablando de la ley de tu país. Olivia, aquí soy un padre protector. Mis abogados locals me han asegurado que estás atascada. Tus amenazas no tienen peso en este tribunal. Tus abogados te han hablado de la sociedad offshore que creaste hace 6 meses, pregunté, dejando que la pregunta se hundiera. Sus ojos se movieron brevemente. La primera señal de pánico. El dinero de la universidad de los niños que liquidaste en efectivo. Tengo el rastro digital de la transferencia a una tarjeta prepagada que compraste para los billetes de avión. Esto no es una mudanza, es una fuga premeditada. Le mostré mi pantalla. Un documento legal en el que resalté las secciones de la ley de nuestro país sobre la sustracción de menores con intención fraudulenta, a liquidar activos y crear una estructura financiera para evadirnos. Cometiste un fraude procesal dentro de nuestra jurisdicción, continué con mi tono de abogada de litigios. Esto significa que nuestro tribunal, el tribunal que tú humillaste, retiene la competencia de jurisdicción, no tienes inmunidad. Javier perdió su sonrisa. Estás mintiendo. Eso no es posible. La ley de aquí me protege. Aquí está la otra parte, Javier. La manutención infantil en tu nuevo paraíso puede ser cara para mí, como dijiste. Pero el país al que fuiste tiene leyes de evasión fiscal corporativa muy estrictas. El uso de cuentas offshore para financiar la huida podría convertirte en un objetivo penal en ambos países. Te arriesgaste a ser un fugitivo por un tecnicismo legal y fiscal. Mi objetivo no era que confesara, sino que entendiera la seriedad de su error. Le advertí que, si no devolvía a Luca y Sofía en 72 horas, presentaría una orden de arresto internacional y un caso de fraude, no de custodia. Tiene 72 horas para rectificar un delito grave. Javier, concluí.
o tu paraíso se convertirá en una celda de extradición. No estoy jugando, estoy litigando. Corté la conexión antes de que pudiera responder. Le había arrojado la amenaza legal más seria posible. Ahora, tenía que esperar su respuesta, sabiendo que su próximo movimiento sería o la rendición total o una escalada desesperada. El desafío era que él todavía tenía mis hijos, y eso me obligaba a un juego de póker de nervios. El plazo de 72 horas se evaporó sin que Javier cediera. De hecho, su respuesta fue la escalada desesperada que yo había anticipado, demostrando que su ego y su agenda financiera pesaban más que el bienestar de sus hijos. El punto de inflexión llegó no con un documento legal, sino con una fría y cruel medida personal. Javier no solo se negó a devolver a Luca y Sofía, sino que usó su control para romper el último hilo de confianza que nos unía a los niños. La comunicación. Recibí un correo electrónico de él. Nuevamente con ese tono condescendiente. Lamento el malentendido, Olivia. Mis abogados locals me dicen que tu amenaza de secuestro no tiene fundamento aquí. Para proteger a Luca y Sofía del estrés de tus amenazas legales, hemos decidido que es mejor suspender las videollamadas por un tiempo. Necesitan adaptarse. 1 semana. Tal vez 2. Te avisaré cuando estén listos para hablar. Mi corazón se hundió. La abogada de litigios se desvaneció, dejando solo a la madre. Saber que no podía ver sus rostros, ni escuchar sus voces, ni asegurarme de que estaban bien. Era el golpe más bajo. Él estaba usando a mis hijos como escudos emocionales. Para forzar mi sumisión, mi pensamiento interno se volvió una certeza de acero. Ya no es por la custodia, es por la destrucción de su control. Lo detendré. Cueste lo que cueste. Este acto de crueldad rompió el protocolo legal que yo había intentado mantener. Decidí que la vía de la extradición y la orden de arresto era demasiado lenta y dejaría a mis hijos vulnerables por mucho más tiempo. Tenía que ganar en jurisdicción y tenía que hacerlo rápido. Recordé la ley oscura que había ayudado a redactar años atrás, la ley de jurisdicción uniforme en materia de familia LJUF. En ese momento, se consideró una ley de cumplimiento demasiado estricta. Esta ley permitía que un tribunal retuviera la jurisdicción principal, incluso si los menores estaban fuera del país. Si se demostraba que el padre había violado los criterios de residencia o había cometido un fraude para establecer una nueva residencia artificial, el tecnicismo clave de la LJUF era el estándar de la residencia significativa. Para transferir legalmente la jurisdicción a un nuevo país, Javier no solo tenía que vivir allí, tenía que demostrar que los niños tenían una conexión comunitaria genuina, escuela, médicos, actividades, y que la nueva residencia no era meramente un escondite. Mi punto de inflexión fue la comprensión de que Javier, con su mentalidad de marketing de alto nivel, era excelente creando fachadas, pero terrible estableciendo estructuras legales sólidas. Él había enviado a los niños a una escuela, pero había firmado un contrato de arrendamiento a largo plazo, había obtenido una licencia de conducir local o había cambiado oficialmente su estatus fiscal. Me puse en contacto con mi mentor en Derecho Internacional, Ladrar Elena Vargas, que había luchado junto a mí por la LJUF. Le presenté mis pruebas, la creación de la sociedad offshore y la liquidación de activos, todo lo que probaba la intención de huida, no de reubicación. Olivia, me dijo Ladrat Vargas con su tono grave. Tienes el arma. Si puedes demostrar ante el juez que Javier ha cometido un delito de fraude jurisdiccional con el propósito de secuestro, la LJUF nos permite anular su afirmación de residencia. No es necesario luchar en su país. Vamos a luchar aquí por la competencia del tribunal. Ladrat Vargas me dio el plan: presentar una moción de emergencia para que el juez emitiera una orden de competencia basada en la LJUF, argumentando que el tribunal local nunca perdió la jurisdicción porque la residencia de Javier era fraudulenta desde el principio. Esta batalla por la jurisdicción era la única forma de obligar al país extranjero a cooperar sin una extradición penal a largo plazo. Mi siguiente movimiento tenía que ser un ataque legal sorpresa. Una moción también argumentada que el juez no tendría más remedio que reclamar la jurisdicción sobre mis hijos. El enfoque se había centrado en la jurisdicción. Pero mi mente de abogada sabía que ningún padre hace algo tan arriesgado como un secuestro internacional sin una agenda oculta profunda que vaya más allá del simple control. La interrupción de las videollamadas fue la señal de que la agenda de Javier era más insidiosa. Pasé la noche analizando la estructura financiera que Javier había creado antes de huir. La sociedad offshore, la liquidación de los activos de la Universidad de los Niños y su burla sobre la manutención infantil cara en el extranjero. Todo apuntaba a un plan maestro financiero. La ley de nuestro país era clara: los salarios y el patrimonio neto de ambos padres se
consideraban. Para el cálculo de la manutención, yo, como abogada de litigios de alto nivel, tenía ingresos significativamente mayores que los de Javier. Investigué las leyes de manutención infantil en China, el país al que Javier había huido. Lo que descubrí fue la pieza final, la revelación, que convirtió la traición en un chantaje económico descarado. Mi pensamiento interno se volvió una condena. Él no se fue por los niños, se fue para arruinarme y vivir de mi sueldo. En China, la ley de manutención infantil, aunque varía por provincia, a menudo se basa principalmente en el ingreso del padre no custodio, yo, y a menudo ignora los ingresos del padre custodio Javier, especialmente si este último declaraba tener un empleo de bajos ingresos o, peor aún, si estaba viviendo de activos ocultos. Además, las fórmulas de cálculo eran mucho más favorables a los ingresos altos. La leyenda oculta de Javier era la siguiente: al llevarse a los niños y establecer una residencia temporal, creía haber transferido la jurisdicción legalmente. Una vez allí, podría presentar una demanda de manutención infantil contra mí en su tribunal local. Debido a mi alto salario y a que sus ingresos se declararían como mínimos, recordé que había vendido su coche y había liquidado sus activos, pareciendo pobre. Podría obtener una orden de manutención infantil exorbitante y de por vida, que me obligaría a pagar millones a lo largo de la infancia de los niños. Al mismo tiempo, al crear la sociedad offshore, había escondido sus propios activos, presentándose como una figura paterna sacrificada que vivía de su patrimonio de bolsillo, lo que le permitiría vivir lujosamente del dinero de mi manutención. La interrupción de las videollamadas no era para proteger a los niños, era para negarme la prueba de que los niños estaban estables y para aumentar mi desesperación, forzándome a aceptar sus términos financieros para poder verlos. Mi socio, David, estaba furioso cuando le presenté la prueba. Javier te está chantajeando. Olivia te ha convertido en su cajero automático legal para el resto de su vida. Lo sé, dije. Pero su plan tiene un agujero, para que ese tribunal extranjero aplique su ley de manutención. Primero tienen que tener una jurisdicción válida, y la LJUF de nuestro país dice que, si la residencia fue establecida por fraude, la jurisdicción se queda aquí. Con la leyenda oculta expuesta, mi estrategia legal ya no era solo para recuperar a mis hijos. Era para desmantelar por completo su plan financiero, obligando a nuestro tribunal a no solo reclamar la jurisdicción, sino a emitir una orden que hiciera que el chantaje de Javier fuera inútil. Tenía que presentar la moción de emergencia de competencia en las siguientes 48 horas. La carrera contra el tiempo era también una carrera contra su próxima jugada de chantaje. Mientras preparaba la moción de emergencia sobre la competencia jurisdiccional, la traición de Javier se profundizó de la manera más dolorosa, atacó la percepción de mis hijos sobre mí. El investigador Mike me envió información de un contacto en el entorno de Javier. Aparentemente, Javier no solo estaba impidiendo las videollamadas, estaba manipulando activamente la narrativa frente a Luca y Sofía. El contacto, un pariente lejano de Javier, me envió una grabación de audio de una conversación casual. Podía escuchar a Javier con una voz triste y melancólica hablando con Luca. Luca, tu madre te quiere mucho, pero es una mujer de negocios muy importante. Su trabajo en el bufete es demasiado grande. Tuvo que dejarnos ir para que no interfiriéramos con su carrera. Ella está muy ocupada. Nosotros, en cambio, tenemos tiempo ilimitado para ti aquí. Al escuchar la grabación, sentí una puñalada helada. No solo me había secuestrado. Les estaba diciendo a mis hijos que yo los había abandonado por mi trabajo. Javier estaba utilizando mi éxito profesional, mi propia ambición, como una prueba de mi fracaso maternal. La traición se profundizó hasta el nivel de la alienación parental. Él estaba sembrando la duda en las mentes de mis hijos, haciendo que mi inevitable rescate pareciera un intento de perturbación por parte de la madre que los había dejado. Mi pensamiento interno se rompió. Está usando mi amor por mis hijos como su arma para manipularlos. Esto es imperdonable. La presión se sintió inmensa. Si el proceso judicial se prolongaba, la manipulación de Javier podría tener un impacto permanente. Yo no solo tenía que ganar rápido. Antes de que la narrativa de Javier se cimentara en sus mentes, mi moción de emergencia se presentó al juez acompañada de la declaración jurada de mi investigadora, Mike, detallando el fraude y la liquidación de activos. Solicitamos una audiencia de competencia para el día siguiente. Mientras esperábamos la decisión del juez, recibí un último correo electrónico de Javier, una burla final. Parece que estás luchando, Olivia, pero mira esto. La escuela aquí es excelente. Luca está tomando clases de mandarín, y Sofía está haciendo un taller de caligrafía. Todo esto, gracias a la generosidad de mi familia. ¿Qué has hecho tú por ellos últimamente, además de enviar a tus abogados a perseguir a su padre? A pesar de mi furia,
Su correo me dio una pista crucial sobre el estatus de residencia de los niños. Si estaban en una escuela y en un taller de arte, tenían una conexión, pero las escuelas y los talleres temporales no constituían una conexión comunitaria genuina a largo plazo. Mi argumento tenía que ser un golpe de gracia, que la ausencia de un contrato de arrendamiento a largo plazo, la falta de una licencia de conducir local y la ausencia de un cambio en el estatus fiscal de Javier probaban que su estancia era temporal y clandestina, lo que invalidaba el estándar de residencia significativa requerido por la LJUF. El juez accedió a mi audiencia de emergencia para la mañana siguiente. Me enfrentaría a Javier por enlace de vídeo, y este sería el campo de batalla, donde se decidiría si yo tenía que litigar a miles de kilómetros de distancia, o si nuestro tribunal reclamaría a mis hijos. No podía permitirme perder. La audiencia de competencia se llevó a cabo por enlace de vídeo. Yo estaba en la sala del tribunal con mi socio, David Ladrad Vargas, y mi equipo, todos en trajes de poder, listos para la batalla. Javier apareció en la pantalla, en una sala de conferencias de aspecto descuidado en China, con un abogado local de aspecto sombrío a su lado. El juez, un hombre estoico conocido por su estricto apego a la ley, comenzó la audiencia. Era una batalla puramente legal sobre un tecnicismo. Retiene nuestro tribunal la jurisdicción principal sobre Luca y Sofía. El abogado local de Javier argumentó primero. Su argumento era simple: Su señoría, el sin nombre del abogado local, ha establecido una residencia legítima con los menores. Los niños están inscritos en una escuela. Tienen atención médica. La ley de este país, que es signatario de La Haya, reconoce la residencia del padre. Cualquier intento de retener la jurisdicción es una invasión de la soberanía de este país y un intento de humillar a mi cliente. Esa palabra, humillar, era la clave. Javier, que ahora se dirigía al juez, habló con una voz melodramática. Su señoría, dijo, con los ojos llenos de lágrimas falsas, mi exesposa, la S.R.A. Torres, está utilizando su estatus legal y su riqueza para perseguirme. Yo solo quiero estabilidad para mis hijos. Lejos de la toxicidad, ella me ha acusado falsamente de secuestro. Esto es un ataque a mi estabilidad como padre. La humillación que sentí no fue por mí, sino por la farsa de Javier. Él estaba mintiendo descaradamente al tribunal de mi país. Sabiendo que la distancia hacía difícil verificar sus afirmaciones, el juez se dirigió a mí. Señora Torres, ¿por qué deberíamos creer que la residencia del sin nombre del abogado local es fraudulenta y que nuestro tribunal debe retener la competencia? Debe tener pruebas sólidas. Me puse de pie, sintiendo el peso de la sala, y miré directamente a la cámara, concentrándome en el rostro pálido de Javier. Su señoría. No solo tengo pruebas. Tengo jurisprudencia, comencé. El señor nombre del abogado local basa su argumento en una simple mudanza. Yo baso mi argumento en la Ley de Jurisdicción Uniforme en materia de familia LJUF, sección 305. Esta ley, que yo ayudé a redactar, establece que la jurisdicción principal se retiene si se demuestra que la supuesta nueva residencia fue establecida mediante fraude procesal o con la intención de eludir obligaciones. Presenté la declaración jurada de mi investigadora, Mike, su señoría. El padre liquidó $50,000 en activos de la universidad y creó una sociedad offshore 6 meses antes de la mudanza. Estos actos demuestran la premeditación para la huida, no para la reubicación. Además, el padre no ha presentado ante esta corte el contrato de arrendamiento a largo plazo ni el cambio en su estatus fiscal. Sin estos documentos, su residencia es una fachada temporal y clandestina. Javier se inclinó hacia su micrófono. Eso es irrelevante, su señoría. Los niños están aquí. Eso es lo que importa. Es extremadamente relevante, su señoría, contrarresté. Mi voz firme. El padre utilizó su supuesta nueva residencia como un cebo para un chantaje financiero a largo plazo. Mi evidencia muestra que busca forzar una manutención infantil desorbitada basándose en la ley de ese país. Si usted permite que este tribunal pierda la competencia, no solo le da la victoria a un secuestrador, sino que valida un acto de fraude para la evasión financiera. El precedente sería catastrófico. La pérdida que temía no era solo la de mis hijos, era la pérdida de mi credibilidad profesional si no lograba hacer que el juez aplicara la ley oscura que yo había defendido. El juez se reclinó en su silla. Su rostro pensativo. Había presentado mi argumento. Ahora, solo quedaba esperar el veredicto sobre la competencia. El juez se tomó una pausa de 30 minutos para deliberar sobre la moción de competencia, un lapso que se sintió como una eternidad. Mientras esperaba, la humillación de la farsa de Javier y la amenaza de su chantaje financiero se cristalizaron en mi mente. Yo había luchado con uñas y dientes por la lógica de la ley, mientras que él había apelado a la emoción del juez. Con sus lágrimas falsas,
Mientras repasaba mis notas, tuve mi momento de claridad. No era solo la LJUF y el fraude lo que ganaría el caso. Era un detalle microscópico que Javier había pasado por alto. Un detalle que solo una abogada con mi nivel de obsesión por la ley habría notado. El abogado de Javier había afirmado con confianza que el nuevo país reconocía su residencia. Pero, para que la ley de ese país le diera plenos derechos sobre los niños, Javier no solo tenía que establecer su residencia. Tenía que renunciar a la residencia fiscal en nuestro país. Mi pensamiento interno se volvió una sonrisa de satisfacción. Lo tiene que declarar. Si no lo hace, su plan se desmorona. Recordé un informe fiscal que había revisado de Javier hace un año. Él tenía un fondo de pensiones que, si se liquidaba, debido a la renuncia a la residencia fiscal, incurriría en una penalización del 40% y una tributación inmediata. Javier, obsesionado con el dinero, nunca se sometería a esa penalización. Voluntariamente, llamé rápidamente a mi antiguo contable fiscal. Necesito que me confirmes el estado fiscal de Javier. ¿Ha declarado una renuncia a la residencia fiscal este año? La respuesta fue un claro no. Javier había mantenido su estatus fiscal en nuestro país para evitar la penalización masiva en su fondo de pensiones. Esto era un error legal crítico que anulaba su afirmación de residencia permanente ante ambos tribunales. Si él le decía al tribunal de nuestro país que se había mudado permanentemente, el tribunal de China lo vería como un mentiroso fiscal ya que no había renunciado a su estatus. Sí mantenía su estatus aquí. Nuestro tribunal lo vería como un residente temporal que había cometido un secuestro. Ladrab Vargas captó la importancia del error inmediatamente. Olivia, esto no es solo sobre la LJUF. Esta es una prueba irrefutable de que su intención real nunca fue establecer una nueva residencia, sino simplemente una ausencia temporal prolongada para extorsionarte. Su apego al dinero lo ha expuesto por completo. El juez regresó a la sala. Mi turno no había terminado. Pedí permiso para presentar una prueba de último minuto que refutaba por completo el argumento del abogado de Javier. El juez, con el ceño fruncido, me concedió 2 minutos. Miré a la cámara y directamente a Javier, que parecía confiado. Su señoría, le ruego que pregunte al sin nombre del abogado local sobre la renuncia a la residencia fiscal, si él ha establecido una residencia permanente. ¿Puede confirmar que el sin nombre del abogado local ha presentado la documentación fiscal para renunciar a su residencia en nuestro país? Si no lo ha hecho, es prueba de que su mudanza es una farsa temporal para defraudar tanto a esta corte como a mí. El rostro de Javier se descompuso. Sabía que no podía mentirle al juez de nuestro país. Y si admitía que no había renunciado a la residencia, su abogado extranjero tendría que retirarse. El silencio fue mi victoria. El juez entendió la trampa fiscal y la intención. La decisión estaba a punto de llegar. El juez, ante mi hábil maniobra fiscal, no necesitó más deliberación. Mi plan de venganza no se centraría solo en ganar la jurisdicción, sino en asegurarse de que el fallo hiciera que Javier fuera completamente impotente y no pudiera volver a utilizar a mis hijos como peones. El juez retomó su asiento y la tensión en la sala era palpable. Mi equipo se preparó para anotar cada palabra. La corte ha revisado cuidadosamente la moción de la señora Torres, comenzó el juez con voz firme. La evidencia de la liquidación de activos, el uso de la sociedad offshore, sobre todo, la retención del estatus de residencia fiscal, demuestran claramente que la intención del sin nombre del abogado local no era la reubicación legítima, sino la sustracción de menores con el fin de la evasión de las obligaciones de manutención y la alteración fraudulenta de la jurisdicción. Javier, en la pantalla, parecía petrificado. Su abogado extranjero susurraba algo en pánico, pero era demasiado tarde. El juez continuó, por lo tanto, este tribunal, actuando bajo la autoridad de la Ley de Jurisdicción Uniforme en Materia de Familia, sección 305, dictamina que nuestro tribunal retiene la competencia de jurisdicción principal. La residencia de los menores nunca fue alterada por el acto fraudulento del padre. Sentí un estallido silencioso de victoria. Pero el plan de venganza aún no terminaba. Necesitaba el golpe de gracia. El juez procedió a la orden. Debido a la naturaleza premeditada y fraudulenta del acto, esta corte acusa formalmente al sin nombre del abogado local de secuestro parental y fraude procesal. Se le ordena devolver inmediatamente a Luca y Sofía a la jurisdicción de este tribunal dentro de las 48 horas siguientes a este fallo. Mi pensamiento interno se convirtió en la sentencia: lo hiciste por el dinero. Ahora no tendrás nada de eso. Y luego vino la parte más satisfactoria del plan de venganza. Mi abogado, David, se levantó e interrumpió al juez con respeto. Su señoría, a la luz de los hallazgos de fraude y secuestro, solicitamos una enmienda a la orden.
Solicitamos que la custodia de la señora Torres sea declarada la custodia física primaria exclusiva con efecto inmediato y que la manutención infantil se congele hasta que el padre regrese a la jurisdicción y sea evaluado por un riesgo de fuga. El juez asintió. Moción concedida. El sin nombre del abogado local queda despojado de la custodia física y se congela su obligación de manutención y cualquier derecho de visita hasta que se evalúe el riesgo de fuga. Se emitirá una orden de arresto internacional si los niños no son devueltos a la jurisdicción en 48 horas. El fallo impactó a Javier como un rayo. El hombre, que había querido arruinarme financieramente con una manutención exorbitante, acababa de perder todo derecho a la custodia, a la manutención, y se enfrentaba a la cárcel si no cumplía. Su plan de chantaje se había convertido en su propia ruina. En la pantalla, Javier finalmente gritó: Olivia, esto es una exageración, no puedes hacerme esto. Perderé mi fondo de pensiones y mi negocio. Lo miré fijamente a la cámara. Sin piedad. Ya perdiste, Javier. Lo perdiste el día que elegiste el fraude por encima de tus hijos. El juez ordenó el corte de la conexión. La sala estaba en silencio. La batalla de jurisdicción y chantaje había terminado con una victoria total. La justicia fue instantánea y legalmente vinculante. La orden de arresto internacional Interpol era real y Javier sabía que la amenaza era creíble. Aunque China era signatario de La Haya, el fallo de competencia en nuestro tribunal, basado en fraude, invalidaba su supuesta residencia. El gobierno chino no tenía interés en proteger a un fugitivo acusado de fraude y secuestro por una potencia legal mayor. Horas después del fallo, recibí una llamada de un abogado diferente de Javier, uno con un tono de voz mucho más humilde. Señora Torres, mi cliente ha aceptado el fallo. Está haciendo los arreglos para que los niños regresen en las próximas 48 horas. Como ha ordenado el tribunal. ¿Puede garantizar que no será arrestado inmediatamente en el aeropuerto? No puedo garantizar eso, dije fríamente. Solo puedo garantizar que, si los niños no están en el vuelo designado, la orden de arresto se ejecutará. Él tendrá que enfrentar a la corte. Pero los niños volverán primero. Mi venganza se consumó con la entrega de mis hijos. No necesité una revelación pública. El fallo judicial era público y era una humillación total para Javier. El hombre, que se había jactado de su superioridad legal y financiera, se había derrumbado bajo el peso de la ley que yo misma había ayudado a moldear. Mi equipo legal y yo nos dirigimos al aeropuerto. 2 días después, el avión aterrizó y esperé con el corazón latiéndome en el pecho, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio, rabia y amor. Finalmente, vi a Luca y Sofía. Corrieron hacia mí. Y el momento de reunificación fue el único premio que realmente importaba. Abrazarlos, sentir su peso y oler su cabello. Fue la confirmación de que todo el esfuerzo legal había valido la pena. Pero la traición de Javier había dejado su marca. Luca me preguntó con una pequeña voz: Mamá, ¿es verdad que no querías que viniéramos? Papá dijo que estabas demasiado ocupada con tu trabajo. El dolor fue intenso, pero mi respuesta tenía que ser firme. Absolutamente no, mi amor. Papá te mintió. Te extrañé cada segundo. Papá cometió un error legal muy serio. Y el tribunal ordenó que volvieras porque tu hogar está aquí conmigo. Nunca te cambiaría por mi trabajo. La justicia fue que Javier perdió su control emocional sobre mis hijos y su control financiero sobre mí, cuando se devolvieron a los niños. El tribunal de nuestro país confirmó mi custodia física primaria exclusiva. Javier fue obligado a someterse a evaluaciones psicológicas y a un programa de visitas supervisadas. El hombre, que intentó arruinarme con la manutención infantil, se encontró sin derechos de custodia y con la posibilidad de tener que pagar mis honorarios legales. Aunque yo sabía que sería una batalla larga para obtener dinero de un hombre arruinado, mi plan de venganza no fue un acto de furia, sino un ejercicio de precisión legal que demostró que, aunque un padre pueda huir de sus obligaciones, no puede huir de la ley cuando el litigante es la madre que él intentó destruir. Las secuelas del secuestro y el fallo judicial fueron un largo proceso de curación emocional para Luca y Sofía. Tuve que desmantelar pacientemente la narrativa de Javier, asegurándoles que mi ambición profesional nunca significó mi abandono. Les leí, les di clases de natación y les dediqué tiempo de calidad inquebrantable. Demostrándoles con hechos que yo estaba allí, Javier regresó a la jurisdicción para evitar la orden de arresto internacional. Se enfrentó a un tribunal penal por fraude procesal, aunque mi equipo decidió no presionar por la pena máxima para evitar más trauma a los niños. El hombre, que me había mirado desde su terraza exótica en la pantalla de vídeo, era ahora un hombre visiblemente quebrado con su reputación, su fondo de pensiones y su derecho a ver a sus hijos sin supervisión, destrozados. La reflexión final se centró en mi propio crecimiento.
La traición de Javier, su intento de usar mis propios activos, mi éxito y mis hijos como armas, me obligó a ser una abogada mejor. Más aguda y más despiadada, mi pensamiento interno se volvió una. Conclusión, el derecho es mi escudo. Mi intelecto es la única protección contra la maldad. Mi bufete de abogados ahora se especializa en casos complejos de custodia transnacional y fraude jurisdiccional. Utilizo la ley de jurisdicción uniforme en materia de familia, la misma ley, que me salvó para ayudar a otras madres que enfrentan el mismo tipo de secuestro legal. Mi experiencia personal me da una ventaja única, sé dónde miran los fugitivos y dónde fallan. El precio de mi victoria fue el dolor de esos meses de separación y la necesidad de convertirme en la abogada implacable que Javier temía. Pero, al final, mi lógica y mi conocimiento del sistema, las mismas cualidades que él despreció y usó como arma contra mi maternidad, fueron las únicas cosas que nos trajeron de vuelta a casa a Luca. A Sofía y a mí, yo era la abogada que Javier intentó engañar. Me convertí en la abogada que lo derrotó por completo en un juego legal de ajedrez, demostrando que en mi tribunal la ley y la justicia siempre ganarían. El caso de Javier se resolvió con él en el fondo de un agujero financiero y legal, obligado a comenzar de nuevo con su reputación arruinada. Perdió su fondo de pensiones por la penalización fiscal y perdió sus derechos de custodia cumpliendo la justicia poética. Él quería un refugio para vivir de mi dinero, en cambio, se convirtió en un paria legal, para mí, el verdadero. Cierre llegó 6 meses después, cuando Luca, al hacer su proyecto escolar sobre héroes, me eligió. Escribió sobre cómo su madre, la abogada, luchó contra un gran villano legal para traerlos de vuelta a casa. Me di cuenta de que, a pesar de las mentiras de su padre, mis hijos entendieron la verdad. Mi fortaleza profesional no era un abandono, sino una protección inquebrantable. El secuestro, que casi destruye a mi familia, me convirtió en la defensora que merecían. Mi victoria no fue una venganza, fue un rescate legal. Y ahí lo tienen, amigos. La ley de la lógica y la ley de la abogada ganaron en este ajedrez legal de alto riesgo. Javier pensó que el dinero y el país eran su escudo, pero al final, su propia avaricia fue su ruina. El verdadero triunfo no fue solo recuperar a Luca y Sofía, sino ver cómo la precisión legal puede desmantelar el chantaje y la traición. Si sintieron ese escalofrío de justicia poética al ver cómo el plan de Javier se volvía en su contra, no se queden callados. Denle un buen me gusta a este video. Cada pulgar arriba ayuda a que esta historia de fortaleza llegue a más personas que necesitan inspiración, y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. La próxima semana tengo una historia aún más retorcida sobre una herencia secreta que dividió a una familia. No se lo querrán perder. Ahora, la pregunta más importante: ¿creen que Olivia debió presionar por la pena máxima contra Javier? ¿O actuó correctamente al priorizar la paz de sus hijos? Déjenme su opinión en los comentarios abajo. Leo cada uno de sus mensajes y sus puntos de vista son oro para mí. Finalmente, si tienen un amigo familiar que ama las historias de venganza legal y drama familiar intenso, compartan este video con ellos. Confíen en mí, esta es la dosis de justicia que necesitan en su vida. Gracias por acompañarme en este intenso viaje. Nos vemos en la próxima historia.